Buenos días. Bienvenidos a la charla esta que llamamos ¿Cómo asegurar la calidad de un nuevo core bancario? Mi nombre es Ariel Metter, soy responsable de la práctica de calidad de software en Practia. Me acompaña... Perdón. Comienzo nuevamente porque me parece que tenía muteado el micrófono. A ver, perdón por el pequeño inconveniente técnico. Bien. Volvemos entonces, perdón por la distracción. Decía, bienvenidos a la charla Cómo asegurar la calidad de un nuevo core bancario. Mi nombre es Ariel Metter y soy responsable de la práctica de calidad de software en Practia. Me acompaña Alejo Velasco, que es un líder de servicios de calidad que trabaja también hace mucho con nosotros. Buen día, Alejo, si es que te escuchamos. Buen día. Perfecto. Buen día a todos. Buen día, Ari. ¿Cómo estás? Gracias Buen por la día, muy presentación. bien. Bueno, vamos nomás a lo que llamamos un core bancario. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un core? A diferencia de lo que a veces se cree, core no es solamente el sistema núcleo o el sistema central, sino que en realidad es una sigla que dice Centralized Online Real-Time Exchange. A lo que se refiere es justamente a un sistema centralizado que intercambia información en tiempo real y de manera online. Básicamente lo que esto implica es que aplicado al negocio bancario, toda la operatoria del banco está centralizada en este sistema, o buena parte de la operatoria, y esto da la posibilidad que, por ejemplo, todas las operaciones que se realizan en cualquier sucursal tengan el manejo centralizado en el sistema este. Tiene toda la funcionalidad crítica que da soporte al negocio bancario y tiene también intercambios de información tanto con algunos aplicativos internos, satélites a este core, como también a sistemas de entidades externas del Banco Central u otras. Un proyecto de recambio de un core es un proyecto gigante, tanto en complejidad como en el presupuesto. Y normalmente se dice o se encara como si fuera un programa más que un proyecto, o sea, un conjunto de proyectos. Implica cambios muy profundos en la organización, tanto en lo metodológico, la forma de trabajar, en el negocio en sí, los procesos, la tecnología, la infraestructura, se cambian los proveedores incluso porque empiezan a participar otras empresas que están relacionadas con la nueva tecnología y el nuevo sistema, y sí necesariamente requiere y produce un alineamiento completo en la organización, desde la cúpula directiva, los accionistas, de ahí para abajo. Y en general se habla de inversiones millonarias en dólares, de entre 2 y 3 dígitos, como para que tengamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Y por más optimismo que se tenga, es un proyecto que en general dura por lo menos 2 años. Existen varias maneras de implementar un sistema core, y la verdad que no es el foco de esta charla, sino que el nuestro es cómo encarar la parte de calidad de esta implementación, pero sí quería mencionarlas porque de algún modo u otro nos van a afectar el enfoque que tengamos que darle a estas actividades de calidad. Los dos enfoques más conocidos son el de Big Bang o en fases. El de Big Bang lo que tiene es, ¿qué significa Big Bang? Que vengo con mis sistemas actuales y en determinada fecha apago esto y prendo el otro. Eso es más bien el enfoque más corto, pero tiene un riesgo muy alto porque toda la operatoria que de un día para el otro tiene que cambiar y seguir fluyendo perfectamente, podría fallar en montones de lugares. Imagínense si tengo una entidad bancaria donde no solamente manejo plata de mis clientes en depósitos, préstamos o lo que fuera, cobro intereses y todo eso, sino que además también pago sueldos a través de los sistemas estos y muchas otras cosas. Si de repente ese primer día donde va toda la gente a cobrar y no está el dinero, se arma un escándalo tremendo. Entonces tiene riesgo.
El otro enfoque es un poco más largo en fases y generalmente lo que implica es o ir implementando módulos parcialmente del sistema, lo cual muchas veces es difícil porque es difícil hacer convivir algunos módulos, algunos módulos nuevos con módulos viejos de sistemas viejos. Y a veces el enfoque en fases es a través de sucursales, por ejemplo. Entonces, en tal sucursal vamos a lanzar primero como una prueba piloto, si se quiere, o un experimento piloto, no prueba real, pero ir de a poco en etapas. Esto también tiene mucha complejidad, porque tengo que hacer convivir los dos sistemas, el viejo y el nuevo, y encima tengo que desarrollar software específicamente para que puedan convivir y comunicarse, porque en definitiva la información consolidada tiene que convivir y ser una sola. Y ese software, una vez que yo termino de implementar el core en todas las sucursales o en todo el banco, ese software se tira, con lo cual es desarrollar cosas que sé que voy a tirar. Incrementa costos también. Cualquiera de las dos alternativas me va a impactar las actividades que yo encare de calidad para asegurarla o para trabajar sobre la calidad de la solución. Si no se prevén adecuadamente las cosas que tengo que considerar de antemano para llegar a buen puerto en cuanto a calidad, pasa muchas veces que los proyectos fallan, se abortan por la mitad, se tira toda esa plata y acuérdense de los números que estábamos hablando, y las consecuencias son nefastas. He visto entidades que han intentado hasta 2 veces de manera fallida hacer esto porque no se previó todo lo que debía preverse. Pero bueno, ¿qué es lo que debe preverse? Nosotros, como profesionales de calidad, nos vamos a enfocar fundamentalmente en este tema y no en cuestiones que hacen al proyecto en general, que son foco más quizás del project manager o de la oficina de proyectos que esté manejando todo este programa. Pero sí necesitamos hablar de tener de antemano una estrategia y una planificación de calidad, de las actividades de calidad. ¿Qué es tener una estrategia en cuanto a la calidad? Bueno, básicamente es formular un montón de preguntas a mucha gente, a todos los involucrados en esto, que como se imaginan son un montón, porque está el implementador del producto, las áreas de desarrollo, las áreas de infraestructura, las áreas de negocio, los usuarios que formulan las necesidades de negocio para esta nueva solución, las áreas internas de sistemas, contabilidad, etcétera. Bueno, son muchos participantes a los que tenemos que alinear y empezar a preguntar cosas que a lo mejor a nadie más se les ocurrió preguntar. ¿Quién va a hacer esto? ¿Cómo vamos a encarar esto otro? Montones de preguntas que un poquito a lo largo de esta presentación vamos a intentar dilucidar. Entonces, cuando yo voy a plantear mi estrategia de calidad, básicamente primero lo que voy a hacer es determinar cuál es el alcance de la estrategia esta que estoy planteando. O sea, no me refiero a cualquier cosa, sino puntualmente a el sistema core que voy a estar implementando, pero hasta dónde llega lo que voy a estar haciendo, que no necesariamente es toda la solución o toda la solución más todo lo que hay alrededor. Tengo que plantear cuáles son los objetivos que quiero lograr a nivel calidad. Y para esto tengo que indagar a todos estos participantes que decíamos para poder empezar a descubrirlo. Tengo que plantear cuáles son las actividades de aseguramiento de calidad o de control de calidad que voy a querer estar trabajando, las cuales normalmente dividimos en dos ramas. Está la rama de las actividades que son de índole funcional, o sea, de cómo funciona esta solución, y está, por otro lado, la rama no funcional o la rama técnica, donde cubro otros aspectos no menos importantes, por ejemplo, las pruebas de performance y muchas otras. Pero bueno, en principio tengo que tener una cobertura o analizar todos estos ejes. También tengo que formular y ponerme de acuerdo con las áreas de negocio y con toda la gente del proyecto o del programa, cómo va a ser la aceptación del usuario a esta solución que se está implementando. Es importante que el usuario, cuando termina este proyecto, pueda comprobar que lo que está recibiendo es lo que realmente le permite hacer su operatoria diaria de negocio y que cumple lo que se formuló también como objetivos
para la implementación y que, bueno, dé su aceptación de alguna manera concreta, como poniendo su firma, ¿sí? Y también tengo que considerar todos los riesgos e issues que puedo tener, no a nivel proyecto, porque son realmente muchísimos, pero sí a nivel de las actividades de calidad. ¿Qué riesgos pueden surgir que afecten la planificación de calidad que yo voy a estar haciendo aquí? Hasta aquí llega, digamos, la parte de estrategia, si se quiere. Pero a partir de acá yo tengo que empezar a refinar, porque de las actividades que yo determiné que voy a tener que hacer para llegar a buen puerto en cuanto a calidad, tengo que empezar a desarrollar planes de cómo voy a hacer. Si la estrategia es el qué, los planes me dicen el cómo voy a hacer esto. Entonces, bueno, voy a tener, por ejemplo, tomemos como ejemplo la prueba de sistema. Voy a tener el plan de prueba de sistemas, donde voy a tener que considerar y empezar a detallar, bueno, cuál es el enfoque de esta prueba en particular. Y la voy a hacer así, allá, voy a hacer tales tipos de pruebas. ¿Qué alcance va a tener la prueba esta? ¿Cuál va a ser la mecánica? ¿Cómo nos vamos a manejar con desarrollo? Yo te voy a reportar los incidentes, vamos a hacer ciclos de prueba, me vas a pasar correcciones, vamos a hacer deploys. Tengo que estipular cuáles son los criterios por los cuales yo puedo dar por iniciada mi prueba y sin los cuales no arranco, porque esto, imagínense, tiene muchísimos participantes y yo soy un engranaje más en toda esta rueda. Una vez que yo digo, bueno, empecé, todas las miradas de toda la dirección del banco y de todo está puesto sobre nosotros. Y si no están dadas las condiciones para que yo arranque, no voy a poder avanzar. Entonces, tengo que determinadamente fijar cuáles son los criterios por los cuales empiezo. También por los cuales podría llegar a suspender el trabajo, para que a todo el mundo le quede claro, y cuáles son los criterios por los cuales termino la actividad. O sea, tengo que haber cumplido, por ejemplo, terminado con todos los casos de prueba y todos tienen que estar ok, tengo que tener todos los incidentes resueltos o por lo menos lo que quede abierto sean cosas menores. Tengo que tener bien claro esos criterios y socializados a toda la organización. ¿Cómo nos vamos a manejar con los ambientes? O sea, ¿en qué ambiente se va a hacer esta prueba? Por ejemplo, la prueba de sistema, el system test. Lo voy a hacer en tal ambiente, me tienen que determinar cuál. ¿Cómo va a ser el pasaje de correcciones y versiones? ¿Necesita mi aprobación? Porque no quiero que me interrumpan una prueba. Ese tipo de cosas. Tengo que hablar también y considerar cómo va a ser la gestión de los datos de prueba. Imagínense que en estas pruebas hay datos muy complejos, que no es solamente dar de alta un nombre y apellido y se terminó, sino que hay datos súper complejos que tienen alineación en muchos aplicativos y en muchos módulos. Entonces, tengo que cuidadosamente planificar cómo voy a trabajar con eso. ¿Qué herramientas voy a utilizar para esa prueba? ¿Qué recursos voy a necesitar? Ya sea personas o hardware, software, recursos materiales. Tengo que definir cuáles son los roles y las responsabilidades. Qué rol va a tener cada uno de los participantes en esta prueba y qué responsabilidades tiene. Y por último, los riesgos que trae aparejada la actividad de esta prueba y la estimación. O sea, tengo que decir, bueno, esto me lleva tanto tiempo con tales personas. Hasta aquí tengo mi plan de una prueba o de un tipo de actividad, que en este caso era System Test, pero para cada una yo tengo que hacer lo mismo. O sea, tengo que considerar para cada actividad de calidad que encare todas estas cosas o muchas de ellas, ¿sí? Cuando yo ya tengo todo esto, a partir de ahí surge que puedo consolidar de cada una de las estimaciones y de cada una de las cosas que fui analizando y relevando y consensuando con los actores de todo esto, una estimación consolidada del esfuerzo de calidad, en donde dice, bueno, estos son tantos miles de horas hombre. Eso después lo puedo establecer en un cronograma, poniendo todas estas actividades en la etapa que corresponden, porque no se hacen todas en cualquier momento, sino que todas tienen dependencias entre sí y con otras cosas del proyecto. Y a su vez doy una planificación de cómo voy a utilizar los recursos y en qué momento se tienen que ir incorporando cada perfil o cada cantidad de perfiles de acuerdo al momento en el que me encuentre. Esos tres últimos ítems son lo que sería la parte del plan, ¿sí? La parte de arriba de lo amarillo era la parte de estrategia, esta es la parte ya de la planificación. ¿Cuáles serían
más o menos pasando rápidamente por encima porque Alejo lo va a contar un poquito más, más en detalle, las particularidades para los core. Las actividades de calidad típicas que yo encararía. Las de tipo funcional son las pruebas de sistema o system test, donde pruebo el componente, o pruebo el core, mejor dicho, las pruebas de interfaces, que veo cómo engancha con lo demás, las pruebas de integración del sistema. Las pruebas de migración de datos es un tema que no es para nada menor, porque todos los datos que vienen operando en el sistema, hasta hoy los tengo que trasladar y tienen que continuar funcionando bien. Las pruebas por comparación, muchas veces quiero comparar lado a lado cómo opera el sistema viejo y el sistema nuevo, y automatización de algunas de estas pruebas para poder repetirlas rápidamente, lo más rápidamente posibles. Quiero darles un pequeño panorama acá de las pruebas funcionales principales que se encaran, porque no siempre estamos todos alineados en la jerga. Básicamente, si este es mi core, que está compuesto por módulos, esto siempre, por más que se diga que no, yo compro un producto enlatado y esto no tengo que tocar nada, o toco lo menos posible, no es en general así. Siempre algo tengo que desarrollar para adecuar a la implementación de este banco en particular, además de toda la parametrización que hay que hacer al producto para que el producto funcione de acuerdo a cómo quiere el banco. Entonces, cada desarrollo yo esperaría que la gente que lo desarrolle haga sus pruebas unitarias. Y es algo que puedo dar como un supuesto, ¿sí? Yo no me voy a meter a hacer las pruebas unitarias, pero quiero de algún modo saber que quien está desarrollando las hace para asegurarme que las cosas mínimamente funcionan. Una vez que yo tengo el core, digamos, en la mano, o aunque sea módulos parciales, voy a ir haciendo, si tengo todo el producto junto, hago lo que sería el system test o la prueba de sistema, en donde yo acá voy a comprobar funcionalmente el producto aislado. Las funcionalidades veo y voy a probar que de por sí anden como se especificó que tienen que funcionar. Por otro lado, tengo interfaces con sistemas legados, o sea, los satélites que van a seguir quedando porque esos no quedan abarcados en el core. Entonces, estas interfaces yo tengo que probarlas. Estos son los puentes que se establecen entre el core y otros sistemas, y el puente yo tengo que revisarlo para ver que esté bien sólido, ¿sí? Alejo después va a contar algunas particularidades. Las pruebas de integración del sistema, por último, son las que me permiten a mí validar toda la solución andando en su conjunto. Y en general, esta, bueno, System Integration Test, como se lo llama, van a encontrarlos nombrados de distintos lugares, de distintas maneras. Depende de la organización donde trabajen o el banco en el que estén. Pueden llamarlo pruebas integrales, pruebas integradas, pruebas de integración, que es un poquito más confuso, pero bueno, básicamente nos referimos a esto. La prueba de integración del sistema es todo el universo ya implementado, y yo básicamente lo que voy a hacer acá es recorrerlo de punta a punta. Voy a hacer cosas que inicien acá, que pasen por los sistemas legados, atravesando estos puentes que ya me aseguré que funcionan, y vuelvan y terminen por acá. Son escenarios de negocio más que casos de prueba puntuales, ¿sí? Son pruebas, lo que llamamos en la jerga, end-to-end. Dicho esto, vamos a pasar rápidamente por las actividades no funcionales. Las principales, aunque hay más realmente. Las pruebas de performance son las típicas, las pruebas de volumen, trabajando con mucho volumen de datos, pruebas de estrés, donde voy a tratar de llevar la cosa al límite y ver dónde quiebra. Se pueden hacer revisiones de código y de documentación, que sería la parte de aseguramiento de calidad. Estas ya no son pruebas, sino las voy haciendo durante el proceso, con lo cual, de algún modo, ahí estoy trabajando sobre QA y no tanto sobre QC. Pruebas de seguridad, por supuesto, son fundamentales, y pruebas de usabilidad son importantes para ver que la solución es utilizable fácilmente y no es un engorro para la gente que está en la operación diaria. Bueno, contado todo esto, vamos a sumergirnos un poco en los detalles de qué cosas hay que tener en cuenta para que... particularmente para la implementación de un core. Yo todo lo que les conté hasta ahora aplica, la verdad, mucho a cualquier implementación grande de sistemas, que puede ser un ERP o un CRM u otro sistema grande, y tendría que hacer esas mismas actividades, pero ahora vamos a ver un poco más en detalle qué particularidades tiene para un core bancario. Así que ahora le voy a ceder la palabra a mi colega Alejo. Alejo, todo tuyo. ¿Arrancamos? Dale. Vamos.
Bueno, no. No sé si me estoy viendo, pero creo que no. Pero bueno, sigo con la presentación. Bueno, como ya les dijo Ari, mi nombre es Alejo Velasco, estoy liderando servicios de calidad en la parte del sector financiero. Continuando con lo que venía diciendo Ariel, bueno, ahí me estoy viendo perfecto, gracias. Vamos a hablar en este momento de particularidades a considerar para la parte de pruebas de sistema, ¿está bien? Nosotros consideramos estos puntos que son en este caso fundamentales para este tipo de pruebas. Entendemos que la prueba funcional exhaustiva tiene que tener foco en este caso, ¿está bien? O sea, acá lo que entendemos es que cada caso de prueba generalmente se enfoca en una única funcionalidad. Por ejemplo, podemos hablar de un depósito en efectivo, ¿verdad? O sea, nosotros para probar un depósito en efectivo no es lo mismo probar un depósito en efectivo en una caja que en una terminal de autoservicio, ¿está bien? Son distintos tipos de casos de prueba que van a enfocarse directamente en la funcionalidad y para eso tiene que ser exhaustiva. También la parte de prueba de sistema requiere pruebas unitarias bien hechas. ¿Qué queremos decir con esto? Entendemos que una vez que es entregado el fix de desarrollo, tiene que venir acompañado con pruebas unitarias, con evidencia, para que si nosotros tenemos planificado una serie de actividades de testing, en este caso etapas de testing, podemos hablar de prueba de humo, ciclos de testing, entonces que esas etapas no sean en vano, extendidas en el tiempo o en el peor de los casos no nos bloqueemos, ¿está bien? O sea, que la prueba unitaria que venga acompañando el fix esté bien hecha. También identificamos módulos de mayor riesgo o dificultad. Entendemos que, por ejemplo, los módulos de cuenta, clientes y tarjetas son módulos que los core bancarios suelen tener mucha interacción con toda la gama de satélites con las que puede hablar el core, ¿está bien? O sea, son módulos que interactúan mucho casi con todos los satélites, le diría, ¿está bien? O sea, contabilidad, legales, banca internet, banca móvil, bueno, con todos los satélites que puede llegar a hablar el core bancario, estos módulos están permanentemente hablando. Luego tenemos el manejo de fechas para intereses por mora. En este caso entendemos que hay un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque podemos llegar a tener muchas dificultades para preparar el escenario, para que clientes, o por lo menos las cuentas que hayamos decidido testear, lleguen a capitalizar intereses. Para esto hay que hacer una secuencia de corrida de COPS. Los COPS son los procesos que cambian de día en el sistema core, y eso tiene mucha dificultad al momento de encarar este tipo de pruebas. Y después la operatoria de sucursales, en donde tenemos que la funcionalidad de administración de remesas, que son la parte donde las sucursales intercambian dinero con Casa Central y ven ahí sus saldos operativos, y la operatoria de caja en sí mismo de las sucursales. Generalmente estas dos funcionalidades se llevan la total. Sí, o sea, más o menos estamos hablando de entre un cuarto y un poco más de los casos de prueba que requieren la implementación de un nuevo core bancario. O sea, son muchísimos casos de prueba, tienen muchas variables, mucha complejidad de identificación de esas variables, ¿no? En lo operativo quizás son fáciles de probar, pero tienen mucho volumen, con lo cual entendemos que son temas a considerar. Bien, pasamos a pruebas de interfaces. En este caso, nosotros estamos poniendo foco en los formatos de entrada de los archivos de los aplicativos, ¿está bien? O sea, es lo que contaba un poco Ariel, o sea, tratamos de, justamente con el ítem que está más abajo, de que el puente sea seguro, y en eso tiene que ver con cuál es el archivo
que yo le estoy dejando al satélite. Perfecto, o sea, a través de la interfase, ¿qué archivo le estoy dejando, por ejemplo, al satélite contable? ¿Está bien? O sea, tengo que ver que tenga una cabecera correspondiente a lo que se definió, bueno, que el encolumnado esté correcto y todas esas particularidades que hay que resguardar en las salidas de interfase, que son las entradas de los aplicativos. Luego tenemos también que asegurarnos de que las interfaces online estén funcionando ok, ¿está bien? O sea, que son las que en realidad, ¿por qué elegimos esta o decidimos poner estas en foco? Porque los canales, en realidad ATM, bueno, POS, banca internet, banca móvil, terminal de autoservicio, son los que generan más transacciones en un día bancario normal, ¿está bien? O sea, son por donde entra la mayor cantidad de transacciones hacia el sistema core. Luego tenemos las interfaces batch, que eran más o menos un poco lo que hablábamos antes, de entrada y de salida, ¿está bien? O sea, tenemos que ver si la comunicación va a ser con satélites internos o bases externas. En tanto, si son bases externas, tenemos que, como dice el punto de abajo, coordinar con, bueno, en este caso podríamos hablar de Link, Banelco, en el momento que vayamos a encarar este tipo de prueba. Tiene que haber un acuerdo antes con las personas con las que vamos a interactuar. Eso tiene que estar todo muy bien definido porque después podemos llegar a tener problemas que se los vamos a costar más adelante. Incluso, perdón que acote, pero se establecen ventanas de prueba con estas entidades, ¿no? En donde esas entidades ponen gente específicamente para interactuar, ¿verdad? Sí, claro, exactamente. Bien, vamos a pasar a las pruebas de integración del sistema. Volvemos con lo mismo, está bien, pero acá es un poco más respecto a lo que decía también Ariel en la estrategia. O sea, esto es ya una prueba que tiene que ver con, además de utilizar la interfase, ver cuál es la conexión entre cómo hablan el sistema core y las bases externas o internas, pero necesitamos tener esa visibilidad, ¿está bien? Esa necesidad de la prueba del end-to-end que hablaba Ari. Pero en este caso, el primer punto habla de las bases externas, también tenemos Coelsa, Link, Banelco, bueno, tarjetas de crédito. Y tenemos un ejemplo claro, ¿está bien? O sea, recibimos un archivo de Coelsa para procesar la cámara de compensación de cheques, ¿ok? Todos los días Coelsa emite esta información hacia las entidades bancarias y el core lo que hace es procesar esto a través de un proceso que se llama la corrida de cámara, ¿bien? Y en base a eso va a aplicar débitos, créditos y rechazos, ¿ok? Y ante esa acción tiene que emitir una salida que vuelve a Coelsa. Coelsa es quien centraliza toda esa información y va informando a las distintas entidades cómo fueron esas acreditaciones, débitos y rechazos. Bueno, también entendemos que los casos de prueba del sistema es lo que hablamos antes del escenario end-to-end. También podemos nombrar dos ejemplos: operaciones generadas desde banca internet, que tenemos que verlas sí o sí en el sistema core, también transferencias, créditos, inversiones. Y en este caso requerimos también la participación de todo el equipo, ¿no? O sea, tanto del sistema core como de los que están interactuando desde el satélite, ¿está bien? O sea, van a haber definiciones de caso de prueba tanto desde el lado del sistema core como desde el lado del satélite, ¿está bien? Más allá de que haya un end-to-end que esto integre, cada uno tiene su definición por separado de casos de prueba y de cosas a resguardar. Perdón, Ale, te acoto algo Sí, ahí. dale. Justamente, no solamente de su definición, sino su participación en esto, el concierto, digamos, donde cada parte, la gente de core, la gente de cada aplicativo satélite hace su partecita de este circuito end-to-end o ejecuta su parte cuando le toca. Por eso Sí, todo este claro. trabajo de planificación es súper importante porque hay que disponibilizar gente
por todos lados y sincronizadamente van a tener que estar trabajando para hacer que esta prueba de punta a punta o esta multiplicidad de pruebas de punta a punta, porque son muchas, fluyan correctamente y pasen por todos lados en el momento que tienen que ejecutarse en cada lado. Sí, claro, son acuerdos de momentos, o sea, definir de esas ventanas de tiempo de la que hablábamos en el slide anterior, por ejemplo, con las bases externas para el tema de la interfase, pero en este caso de la integración. O sea, es mucho más amplia la prueba y es necesariamente, casi obligatoriamente, definir que esas ventanas de tiempo se cumplan y estemos todos alineados para llevar adelante este proceso. Y después, obviamente, pruebas de interfase bien hechas, lo que hablábamos. Si hay errores en interfaces, se generan retrasos enormes. Bueno, los costos obviamente son altísimos. Yo he tenido experiencia con quizás algunas pruebas con una base externa, por ejemplo, Link, en donde quizás no estaba tan alineado esta ventana o este acuerdo en donde se iban a empezar a probar y quizás lo que se dio por entendido desde una entidad bancaria, Link no lo daba por entendido y no había un acuerdo en ese punto como para que Link esté alineado y pueda haber probado o pueda haber asegurado de que su interfaz estaba correcta para integrar, por ejemplo, un archivo de transferencias. Bien. Pasamos ahora a las pruebas de migración de datos. En este caso, lo que decidimos focalizarnos es en realizar pruebas en los procesos migradores. O sea, tenemos que tener en claro cómo se comportan este tipo de procesos, cómo van a seleccionar los datos, qué tipo de datos van a seleccionar. Va a haber una cámara intermedia de tratamiento de información para luego pasarlo al vivo. Al vivo me refiero ya al estado productivo, ¿no? de los datos. Entonces, este punto creo que es primario y esencial para entender cómo encarar este proceso. Realizar controles muestrales, estadísticos de integridad sobre el resultado de migración de prueba. En este caso, acá lo que tenemos que tener en cuenta es cantidad de clientes migrados, totales monetarios, validación de reglas de negocio distintos. O sea, tenemos que ver en realidad toda la integridad de los datos que estamos manejando para que esa muestra sea totalmente válida. Bien. Realizar pruebas funcionales del core. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener datos de distintos tipos. Por ejemplo, datos migrados, ¿está bien? O sea que estos son los datos que van a pasar directamente al modo productivo, ¿está bien? En este caso, obviamente tenemos que tener en cuenta qué va a pasar con el cálculo de intereses y que eso, en realidad el cálculo de intereses, como lo mencionamos anteriormente, o sea, son datos complejos de preparar, con lo cual requieren una atención especial. Datos nuevos, ¿está bien? O sea, ¿qué pasa con el nuevo cliente que cuando ya el sistema esté migrado, se recibe, por ejemplo, un cliente que quiere dar de alta una cuenta? Y datos mixtos, ¿está bien? O sea, un cliente que hemos migrado, pero que en realidad empiece a interactuar desde el nuevo core, ¿está bien? Entonces, esos tres tipos de datos son los que tenemos que focalizar o validar. Y después tenemos que considerar también el tema de ofuscación de datos, ¿está bien? O sea, la encriptación de datos es un tema no menor que nos puede llevar a complejizar las pruebas, ¿está bien? A veces por disposición quizás del BCRA, los datos tienen que tener este tipo de características. Bien, pruebas por comparación. Acá lo que nos enfocamos es en dos puntos. Primero, en uno entendemos que podemos elegir sucursales de diferente tamaño, ¿está bien? Elegir de
momentos en donde haya información que sea pico o información que sea normal. Esto tiene que ver también por los días, ¿no? O sea, quizás un lunes podríamos llamarlo un pico de tránsito en las sucursales, donde ahí vamos a tener un montón de cosas a validar, y un día normal sería quizás a mitad de semana, en O donde más o menos se tranquiliza un momentos poco. del mes podrían ser día de pago de Momentos del jubilaciones o mes, día de cobro de algo, exactamente. o cosas así. Sí, sí, tiene que ver mucho con el día calendario, más que nada también. Y después, perdón, después podemos comparar la operatoria completa en paralelo, o sea, en realidad no es posible comparar la operatoria completa en paralelo, con lo cual podemos tener en cuenta también particionar lo que vamos a probar en esta ocasión. O sea, agarrar un set acotado de información, ya sea, por ejemplo, de operaciones que vengan de canales, y ahí en ese caso vamos a validar solamente ese pedazo, ¿está bien? O sea, vamos a comparar ese pedazo con lo que está pasando en producción en el sistema viejo contra lo que necesitamos validar en testing. Perfecto. Y también podemos Perdón, hablar Alex, de lo... porque hay Sí, también muchas cosas, ¿no? Que a veces no son comparables porque tienen que ver con un montón de otras interacciones que a lo mejor en uno de los dos sistemas no tengo. Y entonces esa comparación me va a dar valores diferentes. Con lo cual, exacto. sí nos acotamos a la parte que yo sé que va a funcionar exactamente de la misma manera en los dos lugares, y esas deberían verse exactamente igual. Sí. Exacto, sí, perfecto. Muy buena acotación, Ari. Y también tenemos la parte de procesos, que podemos ver procesos, o sea, comparar procesos productivos versus procesos de testing, ¿está bien? O sea, ahí tenemos que comparar salidas, en donde deberíamos llegar misma cantidad de información en ambos procesos, ¿está bien? O sea, las salidas tienen que ser idénticas. Bien. Pasamos a la parte de automatización. En este caso, lo que entendemos es que tenemos que elegir bien qué automatizar, ¿ok? Acá tenemos que ver bien el tema de específicamente lo que vamos, o sea, tenemos que definir específicamente qué es lo que vamos a automatizar para las funcionales que vamos a testear, ¿ok? O sea, que tienen que ser robustas, o sea, la automatización no puede ser tenida o no puede desarrollarse para una actividad que podemos llevar Que no adelante, esté ¿está muy bien? O sea, estable, claro. exactamente. Entonces esto tiene que ver con encarar la prueba de automatización desde ese lugar. También tenemos el tema de automatizar el ambiente de pruebas para ejecutar un día, por ejemplo, normal de operación, en donde deberíamos hacer una prueba rápida, ¿está bien? Una prueba que nos permita ver a simple vista que todo está funcionando normalmente, ¿bien? Y también el tema de generación de datos complejos. Por ejemplo, acá podemos ver preparar un set de pruebas automatizados para ver cómo enviar el archivo de transferencias a otros bancos por transferencias de saldo enviadas, ¿está bien? O sea, yo, core bancario, quiero enviar mi archivo de transferencias a otros bancos, entonces para eso necesito datos, ¿está bien? Esos datos tengo que generarlos en volumen, y ahí es donde puedo generar información con la automatización, o sea, generar, no sé, miles de transferencias para llenar mi archivo y poder enviarlo en el proceso que corresponde. Y luego, pruebas con servicios, ¿está bien? O sea, para cada uno de los canales posibles, ATM, TAS, banca internet, banca móvil. Por ejemplo, para regresionar con cierta recurrencia. Es decir, yo quiero ver en una determinada cantidad de tiempo, por ejemplo, una vez por mes, una vez por semana, eso nada, se determina, se acuerda, y genera una corrida de todas estas pruebas automatizadas como para ver que todo funcione correctamente, ¿ok? Obviamente, en la automatización, siempre también en este caso, en estas pruebas de regresión, para ver que todo funcione correctamente, tengo que tener en cuenta que la alarma de alguna falla
tiene que estar incluida en el script, ¿está bien? Yo no puedo automatizar y después disponer o disponibilizar a personas que tengan que ver cómo fueron los resultados, sino que tengo que tener en cuenta la automatización o por lo menos tener la suficiente en el script como para que esas alarmas puedan saltar automáticamente. Vamos a avanzar un poquito más rápido porque ya estamos en 9:15. Estaba viendo eso. Bueno, pruebas de performance. Acá nombramos las pruebas técnicas, ¿está bien? O sea, esto tiene estos tres slides que vienen, pruebas de performance, pruebas de volumen y pruebas de estrés, más o menos hablan de lo mismo, ¿está bien? Si bien son tomadas de distinta manera, ¿está bien? O sea, obviamente la performance no es lo mismo que el volumen, pero las tres, por ejemplo, tienen que hacerse en un ambiente separado, en un ambiente que esté controlado de manera distinta a los ambientes de testing de las pruebas funcionales, ¿ok? Porque quizás no pueden tener las mismas intervenciones, son pruebas. En este caso, las de performance, tenemos que tratar de que el hardware y todo lo que estemos utilizando esté lo más parecido posible a producción. ¿Está bien? Podemos probar, hacer Para que pruebas las de volumen con... mediciones den lo más parecido a lo que va a ser en producción, ¿verdad? Exactamente, o sea, eso es lo que iba a hablar. O sea, las pruebas de volumen deberían ser cronometradas. O sea, yo necesito saber cuánto demora un proceso con un volumen determinado en un determinado momento, ¿está bien? O sea, y con el hardware lo más parecido y disponibilizado a lo que es producción. Pruebas de volumen, bueno, venimos hablando, yo ya les comenté que más o menos íbamos a hablar de lo mismo. Por ejemplo, podemos tener en cuenta de pruebas con operaciones en sucursales, ¿ok? O sea, en este caso, poder probar un cobro de una recaudación en cada una de las sucursales que tiene el banco operativa, pruebas con procesos batch, el COB es muy importante, cuántos shops tiene el COB dentro de su cadena de procesos, cómo son las entradas y las salidas de ese mismo, como para tener en cuenta qué volumen de datos puede llegar a manejar. Eso es fundamental porque es el proceso más grande que se corre, o la cadena de procesos que se corre de manera nocturna y tiene que estar completamente finalizada antes de que se abra el nuevo día y que abran las sucursales y que inicie la operatoria bancaria, porque si no se terminó de procesar lo del día anterior, implica un desbarajuste monstruoso. Exactamente. Aparte de acá, en este proceso, o sea, se generan muchas salidas hacia muchos satélites. Muchos satélites esperan archivos de este proceso. Bien, vamos con las pruebas de estrés. Seguimos con lo mismo, ¿está bien? O sea, obviamente siempre teniendo en cuenta que el ambiente tiene que estar disponibilizado especialmente para este tipo de pruebas. En principio identificamos tres tipos de prueba: carga de día normal, de día pico y un crecimiento escalonado, ¿está bien? O sea, en estos tres típicos escenarios de prueba, ahí podemos incluir las pruebas de una descarga, por ejemplo, si queremos ver cómo se descargan las piezas productivas y cómo se banca la infraestructura, esa actividad la podemos hacer tranquilamente en ese tipo de ambientes. Bueno, probar el SB, que es el Enterprise Service Bus, que es una interfase de comunicación entre canales y el sistema core. Así que, bueno, en realidad, lo que es la prueba de estrés, o sea, termina de definir todo el conjunto de pruebas, o por lo menos estas tres tipos de prueba: performance, volumen y estrés, en los que nosotros definimos que tenemos que tener específicamente foco en estas cosas, ¿no? O sea, ambiente separado y entender un poco qué es, o sea, qué volumen no es performance y qué performance no es estrés. Cada cosa tiene su puntualidad. Bien, pasamos a revisiones de código. Acá en estos tres ítems tenemos, por lo menos quisimos destacar los tres tipos de revisiones que podemos tener. Bueno, revisión con claridad, completitud, correctitud. Hay revisiones de códigos con herramientas semiautomáticas. En esas revisiones pueden saltar algunas cuestiones que después tenemos que ver manualmente. Y después tenemos revisiones comparativas, ¿está bien? O sea, un ejemplo que es, viene un fix de, viene una propuesta técnica de una pantalla de alta de cuenta, y en ese momento, a través de la comparación entre el requerimiento funcional y la propuesta tecnológica,
ahí es donde vamos a hacer una revisión de comparación de los dos puntos, de lo que requirió el funcional y de lo que propone desarrollo. Bueno, la prueba de seguridad lo voy a puntualizar porque si no ya me voy a pasar. Tenemos, bueno, la segmentación lógica, Perdón. comunicaciones, después igualmente, sí. No, cambié la slide. Pero Ok. sí, a ver, la verdad es que generalmente las pruebas de seguridad las hacen gente muy especializada en el tema, con lo cual vamos a pasarlo un poquito más rápido, pero si querés pasar por los títulos, ¿sale? Sí, comunicaciones, repositorios. Bueno, a ver, en realidad acá tiene que ver con lo que hablaba también Ari en la estrategia, ¿no? O sea, cuando definimos la estrategia tenemos que saber qué ambientes vamos a tener. Lo mismo para desarrollo. Desarrollo en su estrategia también tiene que definir los ambientes. Y acá habla un poco de eso, ¿está bien? O sea, quién va a trabajar en qué lugar y que nadie se pise sus tareas y que no haya repositorios compartidos, que haya permisos específicos y confidencialidad en la información. Bien, pruebas de usabilidad. Acá tiene que ver un poco de cómo vamos a usar el sistema, ¿está bien? O sea, básicamente habla de eso, en donde podemos incorporar acciones específicas. Prueba de usuarios sobre pantallas críticas, ¿está bien? O sea, estas pruebas se verifican a través de las interacciones que entendemos que tienen los usuarios con cada funcionalidad del sistema, ¿está bien? O sea, y también podemos validar operatorias que sean eficientes, ¿está bien? O sea, por ejemplo, acá damos el ejemplo de que un cajero trabaja con una determinada operatoria, en el caso del cobro de facturas, seguimos poniendo el caso ese como ejemplo, que pueda tener los accesos necesarios para no estar demorándose y que sea óptima su operación, ¿está bien? O sea, que no esté bajando una pantalla, subiendo, cargando un dato, sino este tipo de pruebas nos lleva a ver ese tipo de usabilidad. Bien, vamos a la parte de pruebas de UAT, que son las pruebas de aceptación de usuario, que acá entendemos que, perdón, no estoy viendo. Bueno, retomo yo. Bueno, básicamente en las pruebas de aceptación del usuario tenemos que convocar a usuarios de todas las áreas involucradas porque cada uno va a estar recibiendo su parte del sistema y tiene que firmar su conformidad con lo que está recibiendo. Entonces vamos a estar convocando casi con seguridad a gente de la operatoria de la Casa Central, de contabilidad, de tesorería, de finanzas. Bueno, la operatoria, por supuesto, de sucursales es súper importante acá. Y sí es conveniente incluir a los usuarios o distintos usuarios que puedan mandar desde cada una de las áreas antes de terminar las pruebas de integración del sistema, por ejemplo, que es cuando es un punto en el cual ya el sistema está suficientemente robusto como para que los usuarios no vean que es toda una catástrofe, que saltan incidentes bloqueantes por todos lados. Pero sí se van empapando ya de las funcionalidades, de cómo se opera, empiezan a aprender a su vez cómo está funcionando y luego van a ir posiblemente esos usuarios capacitando a otros, ¿sí? Lo que remarcaba era que es importante que el sistema esté estable. Muchas veces también los usuarios clave, que son quienes tienen que firmar la conformidad, delegan de manera informal esta potestad en estos usuarios que mandan a trabajar o a probar de antemano, y entonces si ya estos usuarios fueron aprendiendo de antemano, facilitan y allanan un poco este proceso de aceptación para no encontrar sorpresas sobre el último momento. Bueno, vamos a las Bien, ahí conclusiones. retomo, Ari. Perdón, Perfecto. justo se me había nublado no me terminaba de cargar el slide, por eso Bueno, se ve que se perfecto. puso un poco lento en ese momento. Bueno, Bueno, las vamos, conclusiones, Ale, tuyas. exactamente, vamos. Implementaciones de enorme complejidad, también requieren pensar, acordar, planificar. Acá hay que hacer todo un trabajo de antemano para, en principio, apuntar hacia un resultado exitoso. Bien. Entendemos que mientras más sea detallada la estrategia, mayor van a ser las posibilidades de anticiparnos a los riesgos en el ongoing del proceso de testing también. Después, aunque en realidad acá únicamente
para puntualizar, no lo hemos mencionado, pero entendemos que los informes, por ejemplo, un informe de avance, forman parte de la estrategia, está bien. Un informe de finalización oportuno da la pauta de que podemos empezar una etapa de mantenimiento, luego la puesta en marcha. Y ahí pasamos. La estrategia de calidad enfocada en el core bancario nos obliga a pensar e interactuar con equipos interdisciplinarios. Esto es lo que hablaba Ariel al principio, o sea, cuando se incluye testing en un proyecto de este tipo, necesariamente vamos a tener que acordar y hablar con un montón de áreas que intervienen y seguramente vamos a tener la trazabilidad suficiente para tener visibilidad en toda la operatoria bancaria. Bien. Bueno, gracias, Ale. Este es un espacio A vos, ahora Ari. donde ustedes podrían formular preguntas a través de un botoncito que tienen arriba a la izquierda, si no me equivoco. Vamos a ver si tenemos algunas. A ver, hay algunas, me parece ya. Pregunta. Con relación a la prueba end-to-end, ¿me podrías ilustrar con un ejemplo quiénes son los que participan? ¿Cómo se puede enterar el testing? Integrar, debe ser, integrar, dice. El testing QA con UX. Bueno, en algunas oportunidades he visto que hay quienes las califican como algo más estético del software. Ah, ok, y no como usabilidad. Ale, ¿querés contestar la primera parte? Yo contesto de UX. Sí, no hay problema. Repetime la primera parte. Como, con un ejemplo, ¿quiénes son los que participan en la prueba end-to-end? Bueno, vamos a plantear un ejemplo de una prueba de banca internet en donde se necesita probar una transferencia de saldos desde banco A a banco B. ¿Está bien? El cliente entra por banca internet y quiere generar una transferencia. En ese caso, los responsables de desarrollo de banca internet tienen que desarrollar su parte para que la persona que esté adelante y se siente a probar tenga la opción de transferencia de saldo en la pantalla del home banking. Entonces, el tester que va a probar el aplicativo Banca Internet ve esa opción de transferencia de saldo, genera la transferencia, genera todos sus casos de prueba, tiene que haber un diseño de caso de prueba por esa transacción y lo que espera es que el tester desde el lado del sistema core, esa transferencia la vea impactada en la cuenta que utilizó. Acá hay un intercambio de información. El tester de banca internet le tiene que informar al tester del sistema core qué cuenta utilizó, qué saldo veía al momento de generar la transferencia, qué saldo le quedó al momento de que ese débito se haya generado y qué consultas de movimiento está mirando en ese momento. El tester del sistema core lo que va a hacer es va a validar todo lo que le dice el tester de banca internet y también va a generar sus casos de prueba, ¿no? A través de la consulta de movimientos y la verificación de saldos. Y después viene la parte de que esa transferencia tiene que viajar hacia, hacia el otro banco, ¿está bien? ¿Cómo nos aseguramos eso? Bueno, todos los días hay corridas de procesos de transferencia, de intercambio con las redes que operan hoy en que operan con todas las entidades bancarias, tanto Link como Banelco. Entonces, en esa corrida de proceso, luego el otro banco se va a encargar de validar que la transferencia que le informó, en este caso, si es inmediata, los servicios operan con transferencias inmediatas. Después las validaciones se hacen en forma batch. Esa validación de forma batch genera un apareo de cuentas en donde, apareo de información en donde la información que recibo por batch me fijo si en mi sistema está reflejado. Si está reflejado, no hago nada. Si no está reflejado, ese proceso batch va a generar la acreditación o débito correspondiente para que la operación quede correctamente informada.
Fantástico. Y en cuanto a la parte de cómo integrar la parte de QA con UX, bueno, era un poquito lo que contó Alejo, se pueden encarar de... A ver, normalmente los testers cuando van probando lo que va sucediendo es que ya si tienen un poco del ojo entrenado, se dan cuenta de que esta operatoria a lo mejor es muy complicada o enrevesada o enroscada, y entonces se pueden levantar alertas o mejoras o cosas así. Pero la realidad es que hay actividades específicas que se pueden realizar, un poquito las mencionó Ale antes. Por ejemplo, hay especialistas en experiencia de usuario o diseño de interfaces que pueden agarrar los prototipos de las pantallas, ni siquiera tienen que estar construidas, y decir, che, no, bueno, acá veo que esto va a representar un problema, es porque no cumple ciertas buenas prácticas estandarizadas en la industria. Y por otro lado, puedo diseñar pruebas en las cuales convoco usuarios representativos de quienes van a estar utilizando ciertas funcionalidades y les encomiendo tareas específicas para ver cómo les resulta a ellos y cómo pueden realizarlas. Entonces mido los tiempos, les pido que vayan contando lo que van pensando mientras van haciendo la operación, a ver cómo es su razonamiento y en qué puntos se traban de repente. Entonces hay actividades que se pueden pautar específicamente en determinados momentos de la implementación. Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta más? Por ahora no hay más preguntas. Y siendo las 9:30, con esto les agradecemos mucho la presencia. Cualquier duda que ustedes tengan pueden hacérnosla llegar a las direcciones de correo que tenían al principio de la presentación. Y, a ver, perdón, a ver si podemos acá, para que aparezca la información de contacto. Ahí está. Nos pueden contactar por cualquier duda que les haya quedado o les surja en el camino, y con gusto se las vamos a responder. Muchas gracias por la presencia. Muchas gracias, les agradecemos. Gracias, Ari. Gracias, Ale.